Señores, sean todos bienvenidos a su canal. Quien le habla es su hermano Kelvin de los Santos. Quiero que presten mucha atención a esta información que les traigo en este preciso momento sobre el caso de Loan Peña. Así que cada uno de ustedes, por favor, comparte este video, denle like para que más personas sepan lo que está pasando con el caso del niño Loan Peña. Escuche atentamente, puede comentar, puede opinar ahí en los comentarios, que yo sé que todos están muy indignados por el caso de Loan Peña. Así que escuchemos. Con 2.700 habitantes y a 179 kilómetros de la ciudad de Corrientes, la localidad de 9 de Julio podría pasar desapercibida. El pueblo, ubicado en la cuarta sección del departamento de San Roque, parece el típico paraje en el que, como dicen, nunca pasa nada. Pero el 13 de junio de 2024, un niño de 5 años llamado Loan Danilo Peña desapareció sin dejar rastros después de almorzar en la casa de su abuela. De pronto, el pueblo pasó a ser el único protagonista en una agenda mediática que no suele mirar mucho hacia el interior de Argentina. Ahí pareció ocultarse la respuesta al misterio. ¿Qué pasó con Loan? ¿Se perdió al ir a recolectar naranjas con adultos y otros niños o fue secuestrado? ¿O acaso se trató de un accidente que dio paso a un oscuro plan para ocultarlo? Hoy haremos un recorrido por el caso desde sus inicios hasta su primer aniversario, aún sin respuestas claras. Los últimos rastros de Loan están dispersos, una filmación de una cámara de seguridad y algunas fotos tomadas durante el almuerzo en la casa de Catalina, su abuela paterna. En la primera secuencia, captada por una cámara ubicada en la ruta provincial 123, se podía ver a Loan y a su padre a caballo en camino a ese último almuerzo familiar. Eso fue a las 9:21 de la mañana, en las horas previas a la desaparición. Ese día no había clases y Loan quiso ir a conocer por primera vez en su vida la casa de su abuela. Nadie sabía que él iría y su visita al paraje Algarrobal fue una sorpresa para casi todos. La siguiente pista que hay son fotos. Todas fueron largamente analizadas por investigadores del caso, internautas y periodistas. Se veía una larga mesa en la que había muchas personas que tarde o temprano se convertirían en sospechosas de este misterio. En primer lugar, el propio Loan, observando el momento en que su papá le cortaba los fideos que estaban a punto de comer entre familiares, amigos y algunos invitados que él no conocía. Sentados frente a Loan y su papá estaban Daniel Fierrito Ramírez y su esposa Mónica del Carmen Millapi. Con ellos, según la primera versión que los testigos dieron a las autoridades, Loan habría salido a buscar naranjas a un terreno lindante, para nunca más regresar. Ramírez y Millapi eran amigos de Bernardino Antonio Benítez, tío político del niño. Los tres fueron los primeros en ser detenidos por la desaparición. Se los acusó primero de abandono de persona y más tarde de ser el primer eslabón de una presunta red de trata. Al fondo de la mesa, sobre la izquierda del padre de Loan, estaban María Victoria Cayllaba, ex funcionaria municipal, y su marido, el ex capitán de la Armada, Carlos Pérez. Ambos, en un principio, no levantaron sospechas, pero el curso de la investigación terminaría apuntando hacia ellos. Pero para llegar hasta ese punto, tenemos que detenernos en varios detalles previos. Una vez terminado el almuerzo, según dijeron los testigos en un primer momento, el padre de Loan se durmió. Algunos dicen que fue a tomar una siesta y otros que se quedó dormido en la mesa, pero él afirma que nada de eso pasó y que siempre estuvo despierto. Lo cierto es que Loan fue a jugar con sus primos, que también habían comido con ellos, aunque en otra mesa. En ese momento, en plena tarde de sol, tío del nene, junto a Fierrito Ramírez y su esposa, propusieron un plan que parecía entretenido: ir a buscar naranjas a un terreno cercano. Según el relato de los tres adultos, salieron junto a Loan y los demás niños sin pensar que de un momento a otro el pequeño desaparecería de la vista. Los otros chicos declararon en cámara Gesell y, según trascendió a los medios de comunicación en las primeras horas, plantearon que en cierto momento del paseo, Loan dijo que quería volver con su padre y emprendió la vuelta por su cuenta. Sin embargo, estaba desorientado y se habría encaminado en dirección opuesta a donde estaba la casa de su abuela. Y esa fue la primera versión de cómo se había supuestamente perdido. Los adultos, siempre según su propio relato en esas primeras horas, comenzaron a buscarlo, pero Loan no aparecía por ningún lugar. Cuando volvieron a la casa de Catalina, avisaron que el nene no estaba y todos los presentes
se sumaron a la búsqueda. Trascendió que estuvieron recorriendo la zona durante 3 horas hasta que finalmente decidieron dar aviso a la policía. Después se supo que las autoridades policiales demoraron otras 3 horas en iniciar los rastrillajes, porque consideraron que el nene podía volver por sus propios medios. Loan, sin embargo, seguía sin aparecer y para ese entonces ya existía una ventana de tiempo de casi 6 horas en que ningún operativo oficial de búsqueda se había iniciado. La noticia sobre su desaparición acaparó todos los medios de comunicación en las horas siguientes, cuando se lanzó una alerta a Sofía, el protocolo que se activa ante la desaparición de un niño cuando las autoridades consideran que existe un peligro inminente y que podría haber adultos involucrados en que no se sepa su paradero. Está en pantalla, ese es su rostro. Loan Danilo Peña desapareció en el paraje Algarrobal 9 de julio en la provincia de Corrientes, ayer, en el día de ayer exactamente. Y la descripción alerta, física, como recordarán, lleva el nombre de Sofía Herrera, la nena de 3 años que desapareció el 28 de septiembre de 2008 en un camping de la ciudad de Río Grande en Tierra del Fuego, y cuyo misterio, al menos hasta el momento de la publicación de este video, aún no se resolvió. Ese nombre, el de Sofía Herrera, volvería a tomar relevancia en el caso Loan, de una manera que nadie podría siquiera imaginar, pero para eso faltaba tiempo. Tal y como había pasado en el caso de Sofía 16 años atrás, durante los primeros días se barajaban todas las posibilidades y las autoridades se aferraban a la hipótesis de un niño extraviado. En el caso de Loan, esta tesis se sostuvo a lo largo de una semana completa, aunque con el correr de cada día, las posibilidades de encontrarlo sano y salvo se iban extinguiendo. Por entonces, los medios nacionales centraban toda su atención en el caso y mandaban cronistas y equipos especiales para cubrir la noticia en Corrientes. Y si bien las autoridades locales parecían desbordadas, por 10 días fueron los únicos encargados en llevar adelante la investigación, y algunas pistas comenzaron a surgir tras los rastrillajes en varias hectáreas a la redonda. El 15 de junio se hallaron huellas y una zapatilla. 2 días después, rastros de vómito y más tarde una naranja pelada y algunas manchas de sangre. Para el martes 18 de junio se lanzó a nivel nacional una recompensa de 5 millones de pesos por cualquier dato para dar con Loan. Por entonces, las posibilidades de que un nene de esa edad pudiera estar vagando sin rumbo eran algo improbables, pero no imposibles. Quienes defendían esa posibilidad remarcaban que Loan había nacido en Corrientes y que conocía el paisaje. Todos sus familiares lo describían como un nene extrovertido y muy despierto que, a pesar de tener solo 5 años, podía ingeniárselas para mantenerse a salvo. Vale aclarar que el terreno en esa zona correntina no es un monte espeso de demasiada vegetación, y aunque hay animales salvajes, los vecinos consideraban que no era tan peligroso como otras regiones de la provincia. La cercanía con lagunas y pantanos, sin embargo, generaba dudas sobre su seguridad. Tampoco parecía lógico que con semejante operativo desplegado en un terreno donde era posible poder buscar cómodamente, Loan no apareciera. Ese mismo martes se dictó la prisión preventiva para los 3 primeros detenidos en la causa, el tío de Loan y el matrimonio que había ido con ellos al Naranjal. En principio se los acusó de no haberlo cuidado bien y de haber permitido que se alejara sin supervisarlo lo suficiente. El 19 de junio, durante un allanamiento en una casa semi-abandonada de la zona, la policía encontró la zapatilla que faltaba, ubicada encima de una heladera. La altura de Loan no alcanzaba para que él mismo la hubiera puesto en ese lugar y ese dato reavivó la idea de un secuestro, pero no alcanzaba por sí solo para redirigir la causa. A la par, la investigación sumaba más recursos, como perros, helicópteros, buzos y policías, pero no aparecía ninguna pista fuerte, y con la altísima exposición mediática que fue tomando el caso, casi todos los que habían formado parte del almuerzo familiar comenzaron a dar sus versiones ante las cámaras. Poco después, uno a uno fueron quedando bajo la lupa de la justicia. ¿Estuvo muchas veces preso? Sí, no tengo relación con él pronto, así que mejor que quede ahí adentro. Que ¿Está bien preso para vos? Está bien preso, para mí está bien preso para él. Y que yo le dije a mi esposo, le dije, mejor que quede preso tu cuñado, como mi hermano, le dije. ¿Cómo vaya a hacer eso, pobre muchachito? Dentro de la familia directa de Loan surgieron cruces de todo tipo. El padre, uno de los últimos en verlo con vida, se fue desmarcando lentamente de la hipótesis de que su hijo estuviera perdido. Con el correr de los días y a través de su abogado, planteó sospechas sobre los demás invitados y mencionó un detalle específico. Contó que después de la desaparición, miró con atención el perfil de Facebook de su cuñado, el tío del nene y uno de los primeros detenidos, y remarcó que tenía muchas fotos con Loan y con otros niños en sus redes sociales.
Esto sorprendió al padre, quien se encargó de remarcar que la relación con el marido de su hermana era cordial pero distante y que no le caía muy bien. También volvió a afirmar que Loan no conocía a casi ninguna de las personas de ese almuerzo y desmintió haber descuidado a su hijo después de comer. Dijo que escuchó a los niños jugando afuera de la casa, pero que en ningún momento le pidieron permiso para llevar a Loan a buscar naranjas. Y más dudas se sumaron cuando la madre de Loan, al quinto día de búsqueda, comenzó a plantear abiertamente que alguien se había llevado a su hijo. La palabra que voy a decir, hoy tengo un pálpito, hoy que Loan va a estar conmigo. Lo que lo tiene a Loan, quiero que le traigan acá a la portada de mi casa o que le dé a alguien que le conoce, o si alguien le ve que avisen, pero lo que le tiene a Loan quiero que le tenga bien, que le dé algo, por lo menos para que no esté sufriendo ahí con nadie, que con hambre, que quiero que le dé un pedacito de pan aunque sea. Y su intuición empezó a ser tenida en cuenta el 20 de junio, a una semana de la desaparición, cuando un testigo dijo haber visto al nene en Entre Ríos. Hubo otros llamados a las autoridades que ubicaban a Loan en distintos puntos del país y también crecían las sospechas de que hubiera sido trasladado al exterior. Todas esas líneas de investigación se terminaban diluyendo. Ante la falta de certezas y el tiempo que pasaba, empezó a cobrar fuerza que la desaparición hubiese sido un acto planificado y que muchas más personas de las que se creía hubieran colaborado. La trama que los policías y fiscales sostuvieron durante los primeros 10 días terminó por desmoronarse cuando la investigación dio un giro drástico con 3 nuevos detenidos. Uno de ellos, el comisario policial que hasta entonces llevaba adelante la búsqueda, y los otros 2, nada menos que la pareja de la funcionaria municipal y el militar, que de pronto irrumpían como los artífices de un secuestro con fines de trata de personas. Este cambio de rumbo a la investigación fue gracias a los perros rastreadores. Los fiscales de Corrientes, Juan Carlos Castillo y Guillermo Barri, ordenaron la detención de Carlos Pérez y María Victoria Cayllaba cuando los sabuesos encargados de seguir el rastro de Loan marcaron el asiento trasero del auto del matrimonio. Ahí, según el olfato de los animales, había estado el niño. Unos días antes de la detención, habían dado una entrevista. Vi un matrimonio, no sé los apellidos, porque yo ni los conozco. Me llamó la atención del hombre, parecía una persona que se pasó toda la comida haciendo comentarios sobre que la comida no tenía sal, que la comida no tenía esto, que no habían hecho pastelitos, que él cocinaba mejor. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Fierrito. Bueno, el señor este que le dicen Fierrito. Estuve todo el tiempo sentado a la mesa, estaba imposibilitado de salir de ese lugar. Era un lugar bastante ajustado, digamos. ¿Tuvieron algo que ver en la desaparición de Loan? Nada que ver, todo lo contrario. Confirmo todos los dichos de mi esposa. Tras 11 días de búsqueda, la hipótesis del rapto pasó a primer plano, y como si fuera poco, se sumaba un posible encubrimiento policial. El día clave fue el 21 de junio, cuando la justicia ordenó el arresto de no solo Cayllaba y Pérez, sino que también del comisario Walter Maciel. La desesperación que tienen ustedes la tengo yo y la tenemos todos. El mayor interesado que aparezca Loan soy yo y todos los que estamos trabajando. En este momento está el ministro, están todos, yo bajé acá para atenderlo a ustedes. Le pido por favor que sepan comprender que existe el secreto de sumario, que queremos seguir la línea investigativa y que sea lo mejor para todos. Señor comisario, yo le voy a preguntar una cosa. ¿Qué hacemos la familia que estamos en el campo, que ya nos estamos mirando entre todos? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a nuestra casa o nos dan órdenes a dónde buscar ustedes? A ver, para organizarnos nomás, comisario. Si nosotros necesitamos de ustedes, toda la sociedad, le vamos a hacer saber cómo lo estamos haciendo y cómo lo hicieron desde el primer momento. Sabemos que todo lo que buscaron los muchachos, la policía, todo el trabajo. Nosotros no sabemos si ustedes le apretaron realmente a los 3, porque los 3 son los únicos culpables. Pero a los 3 le tienen que casar del cuello. Yo me voy a agarrar al cuello y le hago hablar. Porque puede ser mi hijo, su hijo. Si esto no se soluciona mañana pasado, van a ni hacer lo mismo, van a casar un nene y van a llevar. Comisario. Nosotros la apretamos, ustedes. Hasta ese momento, el policía había estado a cargo de la comisaría de 9 de julio y se supo que ejercía una autoridad fuerte en el pueblo. Cuando quedó bajo arresto, los vecinos comenzaron a hablar. Oficialmente, Maciel quedó en el ojo de los investigadores bajo la sospecha de encubrir, desviar y entorpecer la investigación. Trascendió que apretaba a vecinos de la zona para que no organizaran marchas y que además tenía una denuncia previa por abuso sexual a una mujer policía en otra localidad correntina. Pero la gente de la zona agregó otros datos que fueron publicándose en distintos medios, que 13 subalternos lo habían denunciado por malos tratos y que lo habían sorprendido tomando fotos de alumnos menores de edad en una escuela rural.
Pero más allá de conjeturas y rumores, lo cierto fue que durante 10 días el comisario Maciel estuvo al frente de la búsqueda de Loan, y los fiscales comenzaron a sospechar que podría haber plantado pruebas, principalmente aquella zapatilla que había aparecido en la casa abandonada el 19 de junio, 2 días antes de que Maciel cayera preso. Y otro hecho inmediatamente anterior a estas 3 detenciones que vale recordar en este punto es que horas antes había hablado ante los medios el intendente local Hugo Insaurralde y dijo sentirse aterrado. Deslizó que la desaparición de Loan podría estar vinculada con el narcotráfico y pidió que revisen a la policía. El pedido se cumplió. Horas más tarde, Maciel era capturado. Y aunque las detenciones de un comisario, un exmilitar y una funcionaria local parecían abrir una trama de complicidades de mayor escala, para fines de junio aún no quedaba para nada clara la conexión entre el comisario y el matrimonio. Entonces, bajo la idea de que Loan podría haber sido secuestrado por Cayzaba y Pérez, los investigadores empezaron a reconstruir lo que hizo la pareja después del almuerzo. Desde el 22 de junio, la investigación apuntó casi enteramente hacia ellos y hubo excavaciones en el jardín de la casa de Cayzaba y registros en todas las propiedades asociadas a ella y a su esposo. Esta pista llevó a los investigadores hacia Resistencia Chaco, donde el ex militar tenía una propiedad de la que secuestraron un arma, cargadores y cartuchos, además de un DVR con las cámaras de seguridad del edificio, celulares y huellas. Se supo que después del almuerzo ambos fueron hasta Resistencia, según ellos para comprar una casa rodante. La duda estaba en averiguar si ese trayecto lo habían hecho con Loan a bordo de su Ford Ka y por motivos distintos a la compra de un vehículo. Durante el registro de las cámaras de seguridad surgió otra novedad. La pareja había hecho un segundo viaje a la capital chaqueña el 18 de junio. Hasta ese momento, ninguno de los dos había hablado sobre ese viaje y la situación generó inquietud entre los investigadores. Y a todo esto se le sumaba que la noche en que Loan había desaparecido, María Victoria Cayzaba habría sido atendida en la guardia del hospital de 9 de julio con una crisis de nervios. Este dato fue constatado en el registro de pacientes del centro médico y pasó a ser uno de los tantos puntos extraños en la cronología de acciones del matrimonio en las horas posteriores a la desaparición de Loan. Y conforme a la posibilidad de que todo esto estuviera ligado a un secuestro con conexiones a una red de trata, los fiscales correntinos se encontraron ante lo que ya parecía evidente. El caso los había desbordado. Por lo tanto, la red de trata a nivel internacional no puede estar fuera de la investigación. Los datos concretos que hoy tiene la jueza no indican una red de trata, pero no se ha investigado profundamente este circuito. Al ser la trata un delito federal, el caso debía pasar a otras manos. Y así, el 26 de junio, el caso quedó a cargo de la Justicia Federal con el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, a la cabeza. Así, los 6 detenidos fueron trasladados a diferentes penales del Servicio Penitenciario Federal del país. Cayzaba fue derivada a la Unidad 7 de Salta, mientras que el capitán Carlos Pérez, el tío Antonio Benítez, el comisario Walter Maciel y Mónica Millapi se alojaron en el complejo 3 de Güemes, también en Salta. Por su parte, Daniel Fierrito Ramírez fue enviado a la unidad número 7 de Chaco. Bueno, ahí vienen los detenidos, ahí los estamos viendo, ahí vienen, voy a tratar de acercar el micrófono. ¿Tienen algo para decir? ¿Son inocentes? Dame un poquito el micrófono. ¿Qué pasó con Loan? ¿Qué pasó con Loan? El mismo día en que el caso pasó a la justicia federal, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich tuvieron la primera reunión sobre el caso. Bullrich presentó un informe de todos los trabajos realizados hasta ese momento y los siguientes pasos en la investigación. Para ese entonces, la ministra había tenido una aparición fugaz que generó muchos comentarios. Propuso ir con equipos especiales para realizar radiografías animales del monte y descubrir si un puma o un yacaré había devorado a Loan. Ahora voy a ir con todo, voy a ir con buzos, voy a ir con personal de montaña que estoy trayendo, de monte, no de montaña, de monte, voy a ir con buzos, voy a ir con equipos radiológicos para ver si la panza de animales, voy a ir con todo. Hay yacarés, hay pumas, hay de todo en la zona. La constante cobertura empezaba a pasarle factura a la calidad informativa y a las noticias que había, y pronto llegarían teorías más y más extrañas. Algunos abogados mediáticos empezaron a entrar a escena. Fernando Burlando anunció que representaría a la familia de Loan, a lo que renunciaría tan solo 2 meses después, mientras que Miguel Ángel Pierri asumió la defensa del comisario Walter Maciel. En paralelo, toda la familia fue citada a declarar, a excepción de la abuela.
Así, los padres, tíos y primos de Loan fueron trasladados a Goya para prestar declaración testimonial. El operativo generó un gran impacto y se especuló con un enorme y sorpresivo giro en la causa. En los tiempos muertos, en que la noticia parecía no arrojar ninguna novedad que dejara satisfecha la necesidad y el morbo del público de saber más y más sobre el caso, se dijo de todo en la TV y en internet. Le prometió a San Antonio 3 pollos para su almuerzo. Entonces vos acá tenés que le prometió a la abuela Catalina 3 pollos y lo podés entender como qué es lo que ella tiene para cocinar ese día, o le está ofrendando 3 pollos a San Antonio. Y es que la desaparición de Loan remite lamentablemente a un amplio historial de niños desaparecidos en Argentina. Según datos de Missing Children, en el país hay actualmente 112 chicas y chicos cuyo rastro se perdió, en algunos casos, hace muchos años. Nombres como Sofía Herrera, Guadalupe Lucero o María Fernanda Aragunde también llamaron la atención mediática durante semanas o meses, pero nunca se resolvió hasta ahora qué pasó con ellos. Pero también han existido en la crónica policial argentina casos perturbadores de chicos secuestrados para ser sacrificados en ritos o cosas similares. Los crímenes de Marito Salto en Quimilí, Santiago del Estero, y de Ramoncito González, también en Corrientes, resurgieron en los primeros días en que nada concreto se sabía sobre Loan. Algunos empezaron a apuntar a la fuerte presencia de espacios de veneración para San La Muerte en 9 de julio, la localidad donde había desaparecido el niño, y deslizaban que era posible que su secuestro tuviera como objetivo encomendarlo en un ritual pagano. Para los investigadores fue una posibilidad que rápidamente quedó atrás. Los padres de Loan tampoco se refirieron a una posibilidad así, pero su abuela, la misma de cuya casa el nene había desaparecido, sugirió la posibilidad de una explicación poco convencional. A fines de junio, en plena investigación y cuando algunas voces empezaban a señalarla como posible cómplice, Catalina planteó ante una cámara de televisión que a su nieto quizás se lo había llevado el pomberito. Por celular, porque el celular está captando todo, le sacaron todo el celular y yo hablo personalmente con usted, no va a salir por la radio ni por nadie. Claro. Estamos en vivo ahora, estamos en vivo para un noticiero. Estamos saliendo en vivo, señora. Estoy pensando ahora correr mi pensamiento por todos lugares, pero y no puedo conseguir lograr dónde está él. Claro. Catalina, ¿qué estaba pensando? ¿Qué se le vino a la cabeza? ¿Qué quiere decir? Y bueno, ya te digo que andaba acá por el campo y me dicen como lo dicen los de antes, que hay un bomberito que le llega a las criaturas y le mete por los huecos a los árboles y no sé más nada, ya no sé qué decir. Perdón, Facundo, eso de los huecos en los árboles, ¿qué es? ¿Qué es eso del hueco en los árboles, perdón? Puede ser. ¿Qué sería, perdón? ¿Cómo no puede ser? Esa frase desató todo tipo de reacciones y muchas personas hasta comenzaron a sospechar de ella aún más solo por eso, como si era extraño que una mujer mayor, que vale resaltar, ni siquiera entendía bien que estaba dando una nota en vivo y que durante décadas había habitado el mismo paraje, hablase de ese modo sobre un ser de la mitología guaraní. A su alrededor, mientras tanto, crecían las sospechas. Se supo que la mamá de Loan no mantenía una buena relación con su suegra, aunque su marido intentaba sostener el vínculo. ¿Por qué Loan nunca antes había ido a visitarla al Algarrobal? ¿Era solo un distanciamiento habitual en algunas familias o ocultaba un motivo que pudiese explicar el paradero de Loan? Todas esas preguntas acribillaban la grilla de programación como en una cadena nacional y aunque no había respuestas, todos intentaban responderla hasta exprimir el último punto de rating. ¿Qué sentís vos en las cartas? Mira, esta criatura para mí ya no está en este plano. No está. Es lo que yo presiento. A mí no me gusta la abuela, Hay algo que a mí me dice mi interior que no están diciendo la verdad, que está ocultando cosas y que saben más. Es un cofre. Como si no hubiéramos aprendido nada del caso Dalmazo, de Ángeles Rawson, del caso Belsunce o ni hablar del caso Pomar, todos comenzamos a hacer lo mismo con el de Loan. Nunca eran suficientes especulaciones. En internet y especialmente en Twitter pasaba lo mismo pero elevado a la enésima potencia. Además de internautas que dedicaban horas a analizar fotos y perfiles de redes sociales de los sospechosos, se sumaban tarotistas y videntes que decían saber qué había pasado con Loan. ¿Qué fue en realidad lo que pasó con él? ¿Quiénes son los implicados? Si el nene pues sigue aún con vida, vamos a ver qué será lo que tendrán que decir mis cartas, mis ángeles y mis ancestros. Vamos a ver. Cerré los ojos, pensé mucho en él y quise saber dónde estaba o qué le había pasado. Y bueno, lo que yo vi fue un hombre de espaldas que se lo lleva... Me hicieron varias preguntas sobre el caso Loan, que haga una lectura. Tengo muchísimas en el canal. La viejita esta que está acá
esta sabe un montón, se hace la tonta. Qué bárbaro, los acuerdos también. La abuela es la enemiga. Que están diciendo que hable de Argentina. Con este niño perdido, Loan, que es de Corrientes, es una provincia, 9 de julio en Corrientes, Argentina. Había quienes hablaban de que estaba vivo, cuidado por alguna familia y que regresaría con sus padres en una fecha específica que nunca se cumplió. Otros decían estar seguros de que el niño había sido víctima de un crimen, pero que el culpable siempre había estado en su círculo de confianza. Y todos los caminos volvían a conducir al hecho mencionado anteriormente, a la desaparición de Sofía Herrera. Entre Loan y Sofía pudo haber algo más que un simple paralelismo por ser dos niños buscados. En cierto momento, las imágenes de la hija del ex militar detenido llamaron la atención del público por su gran parecido físico con Sofía, y esto avivó toda clase de conjeturas. Aunque inicialmente María Elena, la propia madre de Sofía Herrera, descartó que se tratara de su hija porque insistía en que las edades y los rasgos físicos no coincidían, la audiencia hasta la acusaba de mentirosa. Y cabe destacar que en febrero de 2025 se cotejó una muestra de ADN de la adolescente, hija del detenido, con los padres de Sofía y se demostró que no había vínculo sanguíneo alguno entre la joven y la familia Herrera. La búsqueda de Loan, mientras tanto, seguía su curso. Con el tiempo, los nombres de Pérez y Cayaba habían sido desplazados por otro que se transformó en el centro de todos los debates: Laudelina Peña, la tía de Loan. Y es que el 29 de junio, después de 15 días de silencio, ella, junto a su entonces abogado José Codazzi, fue a hacer una confesión que prometía cambiar completamente el rumbo de la causa hasta ese momento. A las 3 de la madrugada y en apenas media hora, Laudelina contó en detalle lo que, según ella, era toda la verdad. Dijo que aquella tarde en el Algarrobal acompañó a su esposo Antonio Benítez y a los niños hasta una tranquera. La abrió, pero no siguió con ellos hasta el Naranjal, sino que volvió sobre sus pasos con la intención de regresar a la casa de la abuela Catalina. Pero entonces escuchó una frenada y un golpe. Así se habría convertido en testigo de un accidente que derivó en un crimen. El matrimonio compuesto por Pérez y Cayaba había arrancado la camioneta y al acelerar no vieron que Loan se cruzaba en el camino. Según Laudelina, lo habían atropellado y el niño quedó tendido en el suelo, muy malherido. También dijo presenciar cómo Pérez lo levantaba y lo metía en el vehículo, en obvia actitud de ocultar lo que había pasado. En ese momento, el matrimonio vio que Laudelina los estaba observando y le aseguraron que llevarían a Loan al hospital, pero todo era mentira. Según la tía, volvieron un rato después, ya sin Loan, y la amenazaron de muerte. Si decía lo que había visto, se vengarían de ella y de toda su familia. Teniéndola controlada, cuando comenzó la búsqueda del niño, le ordenaron que plantara pruebas, entre ellas la primera zapatilla encontrada en el barro. La reacción inmediata ante esta revelación fue, por un lado, la detención de la tía por haber encubierto el hecho y desviado la investigación, pero también un despliegue mayor de recursos para dar de una vez por todas con Loan. Entonces empezó a cobrar fuerza otra posibilidad aún más retorcida que la del accidente: que Laudelina estuviera mintiendo en su declaración y que aquello fuera otro intento más por llevar las pesquisas hacia un callejón sin salida. Eventualmente, una de las hijas de Laudelina, Macarena, prima de Loan, aseguró que su madre efectivamente había mentido al declarar lo del accidente y que por hacerlo le habían ofrecido un auto y una casa. Pero entonces las preguntas cambiaron. ¿Quién estaba detrás de todo y de dónde salían los recursos para esconder la verdad? Y que me cuiden a mí y a mis hermanos. Tengo mucho miedo, quiero que nos saquen de acá, que nos lleven a otro lugar. ¿Querés irte de Corrientes? Sí. Tengo miedo por mis hermanos. Y así los meses fueron pasando, los medios comenzaron a cubrir de forma menos constante, la causa se fue ralentizando y las novedades, ya con 7 detenidos de futuro incierto, entre ellos la propia Laudelina, terminó quedando cada vez más atrás en la agenda mediática. Nada parecía acompañar para que el caso se resolviera y el interés popular paulatinamente también fue bajando. Todo parecía indicar que el caso de Loan se convertiría en otro de los tantos niños de la historia policial argentina cuyas desapariciones nunca terminan de aclararse. Pero aún faltaba más. Algunos días después de la desaparición de Loan, había llegado a Corrientes, entre decenas de periodistas y policías, un hombre llamado Nicolás Gabriel Soria. El 9 de julio, un pueblo ya acostumbrado a recibir visitantes que querían adentrarse en el caso, escucharon la historia que Soria contaba.
Decía ser agente de la CIA y haber trabajado para Interpol y la DEA. También dijo integrar una ONG internacional que luchaba contra la trata de personas. Y como esa era una de las hipótesis que se venía imponiendo en la investigación, aquel agente al que comenzaron a llamar el americano parecía ser un aliado estratégico. Su acento híbrido entre un rioplatense de nacimiento y un poco del inglés que hablaba en Miami le hicieron ganarse la confianza de algunos miembros de la familia Peña. Soria parecía tener todo bajo control. Iba a todos lados con custodia, se movía en autos de alta gama y paseaba por los tribunales de Goya como un funcionario más. Pero no era nada de eso, ni siquiera agente de inteligencia. El 15 de septiembre de 2024 todo cayó. La jueza Cristina Poser Penso ordenó detener a 10 personas, entre ellos a Soria, por entorpecer la investigación y haber intentado incidir en el testimonio de personas de la familia Peña. Algunos eran integrantes de la ONG Lucio Dupuy, en homenaje al nene asesinado por su madre y la pareja de ella, y también tenían conexiones con otra organización fundada por un activista estadounidense llamado Tim Ballard. Tanto la ONG como su líder fueron varias veces cuestionados por algo estremecedor. Aunque se presentaban como un grupo de lucha contra la explotación sexual infantil, fueron implicados en casos de abusos y estafa. Pero, ¿qué tiene que ver la desaparición de Loan en Corrientes con esta confusa trama a nivel global? Lo cierto es que por el momento no se sabe. Durante los primeros meses de 2025, el caso se sumió en un cierto silencio, entre la poca atención mediática y el avance, ahora de bajo perfil, de la investigación oficial. Y así pasó un año, 12 meses desde que el nene de 5 años desapareció y aún hoy no hay noticias concretas sobre qué pudo pasarle. A fines de mayo de 2025 se confirmó lo que ya era algo obvio. El caso Loan fue elevado a un juicio que promete ser un suceso mediático enorme. Los 7 imputados siguen detenidos y serán juzgados por su presunta participación en la sustracción del menor. Ellos son, pasando en limpio, los tíos Antonio Benítez y Laudelina Peña, el ex comisario Walter Maciel y los amigos de la familia Daniel Fierrito Ramírez, Mónica Millapi, Carlos Pérez y María Victoria Cayaba. Además, avanza la causa paralela con 10 imputados de las ONG que buscaron desviar la investigación y que parecen ser un capítulo aparte, pero con extrañas conexiones con el misterio central de esta historia. Pero ¿cuál es la principal teoría, al menos al día de hoy? Se puede rastrear algo de eso en el dictamen de procesamiento de los acusados. La jueza Poser Penso, lejos de volver sobre la hipótesis de la trata de personas, que había sido el eje central de casi todas las coberturas mediáticas, se inclinó sobre aquella declaración de Laudelina, la posibilidad de un accidente. Para la jueza, en una resolución de 1000 páginas, se impone la posibilidad de que cierto sector de la familia Peña se haya organizado para ocultar la muerte accidental de Loan. Esto abre la posibilidad de un oscuro pacto de silencio para ocultar lo que pasó aquella tarde en las inmediaciones del Naranjal. Pero esa tesis, vale aclarar, no es aceptada por todos. Cuando la Cámara Federal de Corrientes ratificó el procesamiento de los imputados, dio a conocer diferencias con lo planteado por la jueza. Los jueces Selva Spessot, Ramón Luis González y Mirta Sotelo se mostraron escépticos con los argumentos esgrimidos para sostener la teoría del accidente seguido de un secuestro. A un año de la desaparición de Loan, todas las posibilidades parecen abiertas, casi como el primer día. El juicio quizás aclare las principales preguntas del caso, o por el contrario, abra un nuevo episodio en este largo proceso judicial que busca saber de manera clara y con pruebas contundentes qué le pasó y dónde está Loan Peña.